Les he mandado un enlace por si acaso al Telegram. Es una hojita donde ustedes van a poder ver o van a poder buscar sus notas del primer parcial y también están los solucionarios. Eh, Básicamente, la primera pestaña, a medida que vayamos dando los otros parciales, acá se van a ir acumulando las notas. Y lo único que deberían hacer es acá en la búsqueda poner su carnet de identidad y les va a aparecer, ¿no? Su número de carnet, ¿no? Tal vez inicia con algún número en particular y ahí está, ¿no? Va a empezar a buscar ese carnet. Y después también las notas. Eh, este primero es el consolidado, ¿no? El consolidado de la evaluación. Y aquí abajo está el patrón de respuesta, ¿no? Este patrón de respuesta se refiere a, bueno, el carnet de identidad, el tipo de examen que han realizado, ¿no? Si recuerdan, en el examen se preguntaba el último dígito de carnet y en base a eso respondían. Entonces acá está el tipo de examen y el patrón de respuestas que ustedes han marcado, ¿no? Si han marcado la opción A, seguramente será 1000. Si han marcado la opción D, o si han marcado la opción C, ¿no? Acá como habían 5 opciones, A, B, C, D, E, acá los unos aparecen en las opciones que ustedes han marcado en el formulario, ¿no? Y bueno, la nota respectiva. Según ese patrón de respuestas, me está escribiendo. Ya, no, en realidad justamente es esto, ¿no? Este es el patrón de respuestas que ustedes han realizado y acá está el solucionario según el patrón de respuestas que ustedes tengan, ¿no? Si alguien, por ejemplo, esta persona ha respondido el examen 3, ¿no? El tipo 3. Entonces, en el solucionario, según su último dígito de carnet, que es el 3, podrá descargarse las respuestas. Y justamente acá, de cada uno de los ejercicios, ¿no? De cada uno de los ejercicios, uno podrá encontrar las soluciones, ¿no? En este caso 2, por ejemplo, el que era verdadero era el ejercicio E, ¿no? Y en estos otros casos igual, ¿no? La solución era el verdadero el A. En este caso, ¿no? Están ahí las soluciones respectivas. Y, de todas maneras, están ahí los solucionarios para todos los ejercicios. Y si fuera necesario, ¿no? Podemos tener tal vez una sesión más adelante, tal vez antes del recuperatorio, para ver si es que ustedes, eh, justamente para ir viendo o repasando algunos de estos ejercicios, ¿no? Esta, por ejemplo, ¿no? ¿Qué tipo de estudio estadístico se basa en la recolección de información de toda la población de estudio? La respuesta era el censo y en la solución justamente acá está, ¿no? El censo, ¿no? Entonces, toda esa información está justamente en ese formulario que les he mandado, ¿no? Están los solucionarios y está el patrón de respuesta. Ya, así que pueden ir revisando según su número de carnet y si tienen alguna duda o alguna consulta sobre su calificación pueden escribirme ¿no? Al Classroom, ¿no? En el Classroom pueden escribirme directamente o también al correo, ¿no? También al correo, igual se los puedo pasar por acá, ¿no? Voy a enviar ahorita el correo al Telegram y ahí me podría mandar, ¿no? Diciendo, tal vez piensan que ha estado mal calificado o tienen alguna observación, ¿no?
No sé si hasta esta parte tienen algún comentario, consulta. Ahí está. Y les acabo de mandar el correo también. Sí, sí, de hecho vamos a tener recuperatorios al de este, ¿no? Después de dar el segundo parcial, antes del final, va a haber un recuperatorio, ¿no? Donde ustedes van a poder recuperar o el primer parcial o el segundo parcial, ¿no? El recuperatorio normalmente lo que hace es un nuevo examen, ¿no? De alguno de los parciales en los que han tenido un bajo rendimiento y en ese recuperatorio pueden mejorar su nota del parcial, ¿no? Si el recuperatorio obtienen una nota mayor a la, a la del parcial que estás recuperando, se queda esa nota, ¿no? Se queda la nota máxima entre el parcial y el recuperatorio. Entonces hay todavía esa oportunidad, ¿no? De recuperar este parcial, ¿no? Si es que no les ha ido tan bien. No hay una nota mínima de aprobación en realidad, ¿no? Finalmente se van acumulando los puntos hasta tener la nota de aprobación de la materia que es 51, ¿no? Después no hay una nota de aprobación como tal. Si me dejan mostrarle un poco los gráficos. Eh, Sin contar los abandonos, ¿no? De las personas que no han participado. Eh, el examen estaba ponderado sobre 20 puntos, ¿no? Sobre 20 puntos. La mayoría de las personas están muy concentradas sus respuestas, ¿no? Están muy concentradas sus respuestas. Eh, de esta forma, parecería, ¿no? Que se han pasado en algunos casos algunas respuestas entre ustedes, ¿no? Porque no es normal que la forma de la distribución esté así, ¿no? Con estos huecos. Debería ser más o menos así, ¿no? Muy continua. Entonces, nuevamente los 10 tipos de exámenes tenían opciones diferentes, valores diferentes y posiblemente si se han ido pasando en ese mismo proceso hayan cometido errores, ¿no? Por eso es mejor concentrarse en sus propios parciales para ir avanzando, ¿no? No es común que tenga esta distribución, ¿no? Con estos huecos, ¿no? Por eso a mí me hace pensar que ha habido algún proceso de copia por detrás, ¿no? Que quisiera pensar que no es cierto, ¿no? Después, igual, si ven, se parece como una especie de montaña, ¿no? Una especie de campana o montaña. Y eso es igual buena señal para mí, pensando que la mayoría de ustedes tienen una nota alrededor de 6 puntos seguramente, ¿no? La mayoría. Hay algunos que tienen notas muy bajas, hay algunos que tienen notas un poco más altas, superiores a 10, pero nadie ha logrado tener notas cercanas al total del parcial, ¿no? Que eran 20 puntos, ¿no? No hay nadie, ¿no? Nadie que haya superado 15 puntos. Entonces, sí, creo que la reflexión es para ambos lados, ¿no? Tanto para la práctica como para mí, para ir reforzando algunos ejercicios con ustedes de este parcial, ¿no? O si no es igual, invitarlos a que vayan a las auxiliaturas, ¿no? En la auxiliatura pueden fácilmente trabajar con el auxiliar la respuesta de los exámenes, ¿no? Para entender más o menos qué es lo que ha sucedido. Igual tienen el solucionario en mi caso, pero tal vez con la auxiliar pueden ir avanzando también, ¿no? Todos los ejercicios valían 2 puntos, ¿no? Eran 10 ejercicios y todos valían 2 puntos. Así que denle una mirada y me escriben si tienen alguna consulta, ¿no? De todas maneras, para mí el rendimiento todavía es aceptable, ¿no? Salvo estos huecos que son extraños. Les voy a mostrar de otra materia que tengo cómo se comporta.
Esa es de otra materia de estadística 2 de informática. Ahí han dado dos parciales. Y por ejemplo, ¿no? Su parcial uno se comporta así, ¿no? Este debería ser el comportamiento habitual, digamos, ¿no? No debe haber esos huecos, ¿no? Y hay algunos casos extraños, obviamente, pero después está en lo normal, ¿no? Pero sí es medio extraño el de la materia. Pensando que son varios estudiantes, ¿no? Son 93 estudiantes inscritos. Varios de ellos justamente no han dado el examen, por eso hay ceros acá, digamos, ¿no? Hay unos 30 estudiantes casi que han abandonado, parece, la materia. No han dado ni el primer parcial, pero los demás están, ¿no? Con ese rendimiento. Ya, sí, siguiendo lo de Karina, sí, sí, vamos a practicar más, más en estos, en los siguientes capítulos. El capítulo de ahora es un poco más teórico, así que así ejercicios como tal no hay, sino más búsquedas y prácticas con algunas cosas. Y ya cuando veamos el siguiente tema de probabilidad o el siguiente tema del software, sí ahí es práctica básicamente completa, ¿no? Y repaso de muchos de los conceptos que hemos visto en el primer parcial. Ya, a ver, nos daremos unos 2 minutos más si es que hay alguien tiene consultas, ya para ir cerrando esta parte. Sí, El adelante, licenciado. sí, adelante Sandra. Buenos días, licenciado. Lo teórico, ¿cuántos puntos valía? ¿Igual 2 puntos? Sí, sí, cada ejercicio valía 2 puntos. Eran 10 ejercicios y cada ejercicio valía 2 puntos. Sí, lo de lo práctico, ahí nuevamente con la auxiliar, en la auxiliatura traten de aprovechar ese espacio, ¿no? Y nosotros vamos a poder hacer algunos ejercicios, pero no nos vamos a dedicar a resolver ejercicios, justamente pensando en que tenemos material que avanzar y la idea de la auxiliatura es un poco ir reforzando la parte más práctica, ¿no? De todas maneras, no se preocupen si han tenido una nota baja. Eh, en teoría, todavía los 100 puntos de la materia están vigentes, pensando que tienen un recuperatorio y este examen valía 20. Hay 80 puntos de las siguientes actividades todavía abiertos. El recuperatorio les puede dar la posibilidad de recuperar parte de estos 20, así que los 100 puntos todavía siguen ahí disponibles, digamos, para que vayan acumulándolos hasta el final de la materia, ¿no? La modalidad del examen va a seguir siendo similar a la que la que hemos tenido es de estas hojas de respuestas. Eso pensando en que es un grupo numeroso, ¿no? Son más de 60 estudiantes los que han dado el examen. En la modalidad virtual, por el tema del acceso a diferentes mecanismos, la posibilidad de copia en estos exámenes es muy alta, por eso tengo que hacer lo posible de reducir esa posibilidad de copia. Y eso es pues, teniendo estas distintas versiones, ¿no? Teniendo estas distintas versiones. Y bueno, teniendo esa cantidad de ejercicios también, ¿no? Lo normal para este tipo de exámenes es tener ejercicios que responder cada 5 minutos, ¿no? Pensando en eso, deberían ser al menos 18 ejercicios más o menos, ¿no? Para resolver, ¿no? Si siguiéramos las recomendaciones para eso, ¿no? Yo les he puesto unos 10 ejercicios para hora y media, pensando que tienen un poco más de tiempo y eso, ¿no? Respecto a la consulta de Sandra, sí, no, en realidad la corrección, por eso hay un formulario, ¿no? Y el formulario de respuestas, en base al formulario de respuestas, la revisión es básicamente casi automática, donde bueno, lo que el programa hace es comparar su patrón de respuestas con el patrón correcto y en base a eso asignarle las notas.
¿no? Y el patrón de respuestas correctas están justamente acá en los solucionarios del parcial. Licenciado, Sí, adelante. sí, tengo una pregunta. Bueno, cuando estaba revisando mi examen, ¿cuánto me había sacado? No tengo nota, está en blanco. Ya, ¿me das tu número de carnet? Ah, es el número 80, 91, 60, 65, Ah, 2. 8091. No, 91, Ah, ya. 91. 60, Ya hasta ahí. Debe ser uno de, este debe 75, ser, ¿no? 2. A ver, mm, sí. Ya, no, en tu caso no ha llegado el formulario, no has debido alcanzar a mandar el formulario, ¿no? Porque no hay Sí lo esa mandé, respuesta. Lice. Ya, sí, o sea, nuevamente, en el formulario, o sea, acá están los enviados, o sea, van a ver que hay varios que están en blanco, que son los que o no han dado el examen, ¿no? No han dado el examen. Y si puedes, si tienes en tu correo el mail de confirmación, eso puedes enviarme tal vez al correo para revisarlo, ¿no? Pero en teoría no está, ¿no? Buen día, Lice. Y disculpe, yo tampoco pude ver mi nota. Ya, ¿cuál es tu carnet? 14, 30, 59, 22. Está, ¿no? 14 30 59 22. Ok, gracias. No Sí, es que sí. no me llegó ningún correo tampoco. Ah, ya. No, en algunos casos se han puesto mal el correo, pero cuando han enviado, ¿no? Les han dicho enviado correctamente. Está bien, digamos, el correo se puede haber estado equivocado y igual unos 3 o 4 estudiantes han puesto mal su carnet de identidad, ¿no? Yo he tenido que corregir un poco a mano utilizando su registro universitario o su correo, ¿no? Unos 3 casos, ¿no? Pero después, o sea, no he tenido ningún caso en el que una evaluación no haya tenido, de que en el que un envío de ustedes no lo haya tenido en listas, digamos, ¿no? Eso no he tenido, ¿no? Pero después, por lo menos todos estos casos están, ¿no? En el caso de la compañera en el que su nota no aparece, si tienes el mail de confirmación puedes enviarme, pero, y si no está ahí, sí, o sea, seguramente no has logrado mandar en el tiempo, ¿no? Eso puede ser un caso, ¿no? Porque después están absolutamente todos los correos que han enviado están, digamos, cargados acá, ¿no? Ya, lo del auxiliar, igual les recomiendo tal vez ir con estos solucionarios y ir resolviendo con ella, ¿no? Si bien es cierto, las formas cambian, ¿no? Igual, el resultado sigue siendo el mismo, ¿no? Ahí yo les invitaría más bien a que aprovechen las clases con la auxiliar para ir resolviendo el parcial, ¿no? Este parcial lo tienen en el Classroom las versiones, con ella pueden ir desarrollando, ya tienen aquí los patrones de respuesta y ya con eso se podría un poco ir practicando esta parte. El recuperatorio de este parcial va a ser muy parecido a los ejercicios que les he dado, ¿no? Van a ser muy parecidos, ¿no? Tal vez van a ser un poco menores, ¿no? Van a ser tal vez menos, pensando que el recuperatorio eh, pueda, digamos, ayudarles a mejorar sus notas. Pero sí, yo ahí les invito nuevamente a aprovechar la auxiliatura porque justamente ese es el objetivo de la auxiliatura, del auxiliar, ¿no? Apoyarles y empezar a resolver ejercicios. Liz, Licenciado, buenos días. Sí, Una adelante. consulta. Recuerdo que usted dijo anteriormente que nos iba a mandar ejercicios y demás. No sé si eso
podría valer puntos para ir acumulando de a poco también. Es algo que mencionábamos con mis compañeros. No sé si habría esa posibilidad. Sí, sí. Creo que me he confundido en alguna de las clases y les he comentado que, que la auxiliatura no vale puntaje. Eso me voy a retractar. Me he confundido con una materia que tengo donde la auxiliatura no vale puntaje. Pero sí, en esta materia la auxiliar tiene 10 puntos, ¿no? Eso, sí, sí, o sea, lo corrijo. La auxiliar tiene 10 puntos destinados justamente a las prácticas, ¿no? Así la auxiliar me estaba haciendo notar que eso. Entonces ahí con el auxiliar tienen 10 puntos que pueden ir trabajando. Aparte de esa actividad, no se olviden que sus proyectos tienen otra ponderación. A ver, les voy a poner acá la evaluación. Le diremos unos 5 minutitos más para, si no, no vas a poder avanzar mucho. Y esta parte. Después, a ver, en la planificación acá tenemos justamente el primer parcial, 20 puntos, segundo parcial, 20 puntos. El proyecto de investigación, ¿no? No se olviden avanzar con sus proyectos de investigación porque igual esto vale 20 puntos, ¿no? Si todo está en orden, van a tener los 20 puntos asegurados. Eh, Tienen 10 puntos de auxiliatura, ¿no? Auxiliatura, la auxiliar, y conmigo tienen 10 puntos de actividades virtuales, ¿no? Yo les voy a ir dejando en el Classroom justamente algunos ejercicios para que ustedes vayan eh, revisando, digamos, ¿no? Hasta el momento hemos hecho dos, ¿no? Dos ejercicios, ¿no? Esto de la lectura, y teníamos dos de lecturas. Esos ejercicios ya valen puntaje y sobre 10 yo voy a ir acumulando ahí, digamos, ¿no? Entonces, sí, al finalizar en algunos casos voy a tratar de ir poniéndoles tareas cada semana para ir llenando estos 10 puntos de acá, ¿no? Porque si ustedes suman, ¿no? Informalmente la evaluación es sobre el 110%, ¿no? Así que estas actividades virtuales valen un 10% extra, ¿no? Que esto va a estar exclusivamente en el tablón del Classroom para que vayan avanzando. Ya, y no sé si tienen Dice, comentarios. Sí, mm, todos aquellos vamos a tener posibilidades de recuperatorio, incluso los que están en blanco. claro, sí, 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 sí. Si por alguna razón no han podido dar el examen, el primer parcial o el segundo parcial, van a poder recuperar. No, 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 no es una restricción. Ustedes eligen qué examen recuperar, ¿no? Y aquí está, ¿no? El recuperatorio está para el 19 de octubre, ¿no? El recuperatorio. Después de la defensa de sus proyectos, dan el recuperatorio recuperando el uno o el parcial uno o el parcial 2. Con eso yo les entrego las notas acumuladas hasta el examen final y ya darle el examen final para ir viendo, ¿no? Y el examen final vale 30 puntos, así que igual, ¿no? O sea, hay varios puntos todavía en disputa, ¿no? Licenciado, ¿y el recuperatorio lo vamos a dar todos? No, es opcional. Si ustedes quieren, recuperan. Si no quieren, no recuperan, ¿no? Por eso es recuperatorio, ¿no? Está dirigido a todos, pero es opcional, ¿no? Si quieren recuperar un examen, la recuperan. Y si no, no, ¿no? Ya, entonces, Licenciado, sí, adelante. un buen día. Licenciado, como una de mis compañeras decía que no sé si usted podría darnos algún ejercicio cada clase para además de ir practicando, tal vez, no sé, que sea por un punto o algo así, licenciado, más que todo para la práctica, ya que en auxiliatura, licenciado, no nos da ejercicios tan complejos como los del examen. O sea, yo quisiera eso en el licenciado porque, como he visto, varios de mis compañeros hemos sacado baja nota. Y nos falta práctica, como ya muchos lo han dicho, nos falta la práctica, más porque
En los ejercicios, dos de los ejercicios eran un poco complicados, ya que no hemos visto anteriormente ejercicios así. Licenciado, no sé si podría darnos Sí, licenciado, ejercicios por de cada favor, clase, por serían favor. llaman unas prácticas, aparte hacia cada clase, si es posible, cosa que estemos acumulando, aunque sea 2 puntos o así, y al final, si nos falta, tengamos acumulado. Sí, por favor, licenciado. Ya, sí, ahí nuevamente el puntaje que se puede dar tiene que estar siempre en el marco de la planificación del aula. Y, o sea, lo que yo voy a ir haciendo es, bueno, darles algunos ejercicios tal vez cada semana, de tal forma que en el Classroom eso puedan completar los 10 puntos destinados a actividades virtuales. Puntos más allá de eso, no tantos, digamos, podemos tratar de superar un poco estos 10 puntos para obtener tal vez más, pero no es de lo más recomendado, ¿no? En esta parte. De todas formas, voy a aprovechar para pasarles un librito al Telegram para que lo tengan. De este libro que les estoy pasando, pueden ir practicando algunos ejercicios y tal vez ahí, digamos, si es que tienen algún problema con alguno de los ejercicios, podemos ir avanzando, ¿no? Si prefieren, ¿no? Lo que sí podemos hacer es tal vez que la práctica de este libro valga unos 5 puntos, ¿no? Pero la práctica hacia no sé, de los ejercicios pares o impares, digamos, ¿no? Y ustedes elijan, y eso me puedan entregar al finalizar la gestión, digamos, ¿no? Tal vez algo así sí podemos hacer, ¿no? Este es uno de los libros que utilizaba para la parte presencial, que no hay una versión digital un poco más limpia que esta, pero tiene muchos de los temas que hemos visto en el capítulo 2 del libro, ¿no? Medidas de tendencia central, justamente ahí tiene la media, la varianza, los cuantiles, ¿no? Las medias y otras medidas más que tal vez es útil igual que las conozcan. Eh, Tal vez conmigo no hemos avanzado algunas de estas medias porque ya no son tan relevantes para la parte social, es más importante para la parte económica, ¿no? Pero si les parece, bueno, varios de los ejercicios que a veces igual pongo los exámenes están un poco enfocados en este texto también, digamos, ¿no? Así que podría ayudarles. Si están de acuerdo, podemos hacer eso, ¿no? O sea, les propongo como una salida en esta parte de 3 temas que vamos a ir mirando según el avance de la materia. Bueno, tal vez de los 2 primeros temas de acá, ¿no? De los 2 primeros capítulos, del capítulo 1 y del capítulo 2 de este texto, del capítulo 1 y del capítulo 2, resolver sus ejercicios, ¿no? Y eso podría valer 5 puntos al final, y si les parece, esa entrega de esos ejercicios lo pueden hacer en grupo, ¿no? Lo podrían hacer en grupo y van a ver, ahí hay varios avances que igual a mí me conviene que vayan leyendo varias de estas cosas y al final siempre están los ejercicios, ¿no? Ejercicio U, están los ejercicios del capítulo, igual, acá el capítulo 2 es muy importante porque es básicamente toda la parte que hemos ido viendo en este parcial igual, están algunos ejemplos de las sumatorias y al final del capítulo 2. Bueno, en realidad no al final, en este libro casi a la mitad de los ejercicios van poniendo, ¿no? Ejercicios, y está. Después tiene avance y después otra vez ejercicios. Aquí están, ¿no? Los ejercicios. Una distribución de frecuencias, completar la tabla, ¿no? Una muestra, calcular el valor ¿no? de esos valores, ¿no? Completar la tabla,
Se han elegido 150 productos, se sabe que la media aritmética es 2,14 y la media es igual a 2. Construya el histograma, ¿no? Que ya es parte un poquito más gráfica. Si les parece y si están de acuerdo, les puedo dar esa opción, ¿no? No sé qué opinan. Licenciado, buenos días. Acerca de eso, esos 5 puntos, pero están integrados a base de esos 10 puntos que nos mencionó de actividad virtual, ¿verdad? Sí, 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 de ahí saldría. La auxiliatura les va a dar 10 puntos, ahí la auxiliar define esa nota, no puedo hacer yo nada ahí, pero en estos 10 que son extra, podría incluir esos 5 puntos, ¿no? Y si, digamos, licenciado, no accedemos a esos 5 puntos de la realización de ejercicios, igual nos va a dar otros ejercicios para No, dar el puntaje de esos 10%, ¿verdad? no, o sea, en realidad es para ir, ahorita son 10 puntos de actividades virtuales, ¿no? La pregunta es, yo puedo ir dándoles actividades en el Classroom para completar los 10, y si quieren actividades más de tipo prácticas, lo podemos volver una práctica en base a ese texto, ¿no? Es una u otra, no ambas, ¿no? Con lo del libro van a poder practicar mucho más tendido, ¿no? Tiene muchos ejercicios planteados, ¿no? Y justamente sí sería bastante útil. Y la opción sería esa, ¿no? Que puedan resolver o los ejercicios pares o los impares y lo pueden hacer en grupo, ¿no? Lo pueden hacer en grupo. ¿Qué opinan? Les acabo de pasar por si acaso al Telegram, pero el libro de todas formas es de estadística descriptiva y probabilidad de Máximo Mitak, ¿no? Bueno, no está aquí la portada, pero el libro se llama Estadística y probabilidad de Mitak Mesa, ¿no? De Mitak Mesa. Licenciado, tengo otra consulta. Sí, adelante. En el solucionario, abrí el solucionario y del problema 1 no dice cuál es la respuesta, del problema 4 tampoco y ni del 5 igualmente. Ya, a ver, del 1, del 4 y del 5, ¿no ve? Sí, yo termino en 2, mi cédula de identidad termina en 2, Ya, entonces lo abrí, ¿no? lo voy a revisar. Sí, creo que en algunos casos no se está mostrando eso, pero lo voy a revisar y lo voy a volver a completar, ¿ya? Ya, Esos por favor. ejercicios. Sí, les voy a avisar. Yo creo que para el día martes ya va a estar eso. Pero sí, le voy a dar una mirada al solucionario que estén esos, pero sí, creo que en algunos ejercicios estaba pasando eso. Gracias. Y licenciado, ¿podría haber algún error de los ejercicios o sea, de las respuestas? Y Porque, no por, debería, pero por si acaso justamente está el solucionario, de nosotros dice, ¿no? ajá, Falso, verdadero, falso, verdadero. Si en el solucionario, digamos, está la opción B y ustedes han marcado la opción B y no les está contabilizando, avísenme, digamos. No es probable porque la revisión es como por sistema, ¿no? No es que yo lo hago a mano, ¿no? Pero a veces suele ocurrir, ¿no? A veces suele ocurrir que en el sistema no está considerando tal vez calificar el ejercicio 8 y eso es bueno que lo puedan igual notar, ¿no? Yo normalmente lo que hago es agarro unos 3 exámenes aleatorios y compruebo si la calificación es correcta y si eso está bien, entonces ya está bien, digamos, las demás calificaciones. Pero a veces es mejor igual que ustedes lo puedan mirar, ¿no? sí, licenciada, y la última pregunta, ¿verdad que había en un problema podía haber 2 respuestas o hasta 3? Entonces, si digamos yo he puesto solo una respuesta, ¿me hizo valer o no? No, ahí en ese tipo de ejercicios múltiples tiene que ser el patrón de respuestas correcto, digamos, ¿no? Si había que marcar 3, las 3 tienen que estar marcadas, ¿no? Porque no habría diferencia en esas si marcaran todas las opciones, por ejemplo, ¿no?
Entonces han marcado todas las opciones y una vez la correcta. Entonces, justamente para evitar ese problema, lo que normalmente ahí vale es el patrón de respuestas tiene que ser el correcto, ¿no? Si la opción era la A, la B y la C, tiene que estar marcada la A, la B y la C, ¿no? Si está marcada la A o la B o la A y la B y no la C, entonces son errores, ¿no? Tiene que estar el patrón de respuesta correcto. Y licenciado, pero si digamos una se marcó bien, ¿no podría valer un punto? No, porque justamente, digamos en esta, ¿no? No, estoy en otra materia, perdón. No, o sea, en realidad no, porque justamente, digamos, nada cambiaría, digamos, si en ese ejercicio tú marcas las 5 opciones, ¿no? Imagínate que marcamos las 5 opciones, eh, he marcado podrían decirme que han marcado todas las correctas, digamos, ¿no? Y no, o sea, lo que cuenta en esos ejercicios es que el patrón de respuesta sea el correcto, ¿no? Si la A y la B tenían que estar la A y la B, ¿no? No solo la A o no solo la B, sino la A y la B. Y las otras sin marcar, obviamente, ¿no? Sí, ahí el criterio es ese, ¿no? Licenciado, Sí, adelante. en- de las dos opciones que nos había dado para formar los puntos de las actividades, pues con mis compañeras estábamos hablando y la mayoría quiere, digamos, que usted, o sea, lo que ellos se referían era que usted nos dé, o sea, ejercicios para Classroom. Y es que del libro muchos no van a entender, aparte que ahorita lo estaba viendo el libro y los ejercicios son un poco complicados y quizá muchos tampoco lo entreguen. Entonces sería mejor que usted lo haga los ejercicios y nos mande por claro. Ya. Principalmente del primer parcial, ¿no ve? O tienen alguna preocupación en particular. Porque lo que yo voy a hacer es, en el fondo, agarrar uno de estos ejercicios del libro y ir poniéndolos, ¿no? En el Classroom para que practiquen del primer parcial, ¿no? Pensando en ejercicios que sean similares a los que van a entrar en el parcial, ¿no? Ya, pero sí, ya entiendo más su preocupación y sí, entonces voy a procurar ir poniéndoles ejercicios en el Classroom. Ahora no, o sea, no les voy a poder dar ejercicios todas las sesiones por puntos, pensando que nuestro límite son 10 puntos, ¿no? Más de eso tampoco va a haber, ¿no? Porque si no, la idea es todo pasarlo justamente parte a los exámenes y lo demás son actividades virtuales, ¿no? Entonces, al menos sí, cada semana puedo ir poniéndoles ejercicios en el Classroom para que vayan avanzando hasta completar los 10 puntos de las actividades virtuales. ¿Ya? Sí, eso sí puedo ir completando, ¿no? Y de todas formas, como ya tienen el libro, los invito igual a que vayan revisándolo, leyéndolo y si pueden resolviendo, ya más como una manera de practicar, ¿no? Sí, licenciado, por favor, no sé si en cada clase o no sé, una vez a la semana, que nos mande ejercicios así para ir acumulando puntos, por favor. Mediante Classroom, como dijo mi compañera, la mayoría de mis compañeros está de acuerdo con eso. Ya, súper, listo. Entonces, quedemos en eso. Yo voy a revisar esto del solucionario para ver que algunas respuestas estén muy explícitas y lo voy a volver a cargar ya para el día martes. Sí, creo que el 1, 4 y 5, como dice compañera, estaban con esos, o sea, que no está muy explícita la respuesta. Lo voy a corregir eso. Ya, entonces volveremos a la materia, volveremos al avance. Nos quedan 40 minutos, digamos, ¿no? Un poquito menos para ir avanzando. Ya, y nos habíamos quedado, estamos viendo justamente este tema de la temática en el diseño de cuestionarios.
Y esto está principalmente enfocado en poder entender el tema alrededor de la pregunta de investigación y poder plantear indicadores, variables y preguntas para armar un cuestionario, ¿no? Esa es la finalidad. Habíamos dado una serie de pasos, ¿no? Un marco conceptual, definir indicadores, tener variables y después empezar a convertir las variables en preguntas e introducir variables de control al cuestionario, ¿no? Teníamos como una tarea esto del empoderamiento y la pobreza, ¿no? Como una tarea para ustedes este tema del empoderamiento y la pobreza. No sé si han podido buscar algo referente al empoderamiento y la pobreza. Principalmente nuestro objetivo, no se olviden acá, que es medir el empoderamiento, medir la pobreza, ¿no? Eso, llevarlos hacia preguntas para hacerlas en un cuestionario, ¿no? Ese es finalmente el objetivo. No sé cómo les ha ido con esto, si alguien ha podido encontrar algo referente al empoderamiento o a la pobreza y cómo se pueden medir estos temas. Buen día, licenciada. Yo he buscado preguntas, pero no sé si están bien. Puedo. Sí, sí, adelante. Eh, ya está cargando. Ya. Bueno, licenciado, yo he puesto como título a Análisis de familias pobres en la Ciudad del Alto. Eh, eh, y la primera pregunta es, ¿qué es la pobreza? No sé si le he hecho bien, licenciado, porque yo solo he puesto preguntas Ya, a lo que he entendido en cada punto. En el primer punto he puesto qué es la pobreza y qué es una familia pobre. En el 2 he puesto en qué condiciones se encuentra la vivienda. Cuentan con gas a domicilio, agua potable y o electricidad. Los menores tienen lo necesario para pasar las clases virtuales, o sea, ya en lo que estamos ahora, en la pandemia. ¿Cuál es la fuente laboral del padre y o la madre? ¿Cuál es el tipo de alimentación? Y en el 3 he puesto qué edad tiene cada uno de los integrantes de la familia. Hasta ahí, hecho, licenciado, no sé si está bien. ya, súper. Sí, parte de esto era justamente explorar, ¿no? Mecanismos para medir la pobreza. Ahora, su compañera lo que hizo finalmente es aproximar algunas preguntas. Ahora, bueno, la pregunta hacia ti sería, por ejemplo, por qué eliges esas preguntas en particular, digamos? ¿No tienes una pregunta de condiciones de la vivienda? Tienes otra pregunta de el trabajo el trabajo, digamos, del jefe o jefa del hogar. La pregunta es ¿por qué, digamos? ¿Por qué introducir esas preguntas para medir pobreza? ¿No? ¿O cómo mides pobreza Para, con esas preguntas, ¿no? ujú, Sí, adelante. mm, bueno, yo he empleado estas preguntas para, digamos, notar si la familia está en un nivel de pobreza alto medio o bajo, porque digamos que una familia no está, no cuenta, digamos, con una vivienda que esté en buenas condiciones o que tal vez no, los menores no tengan el acceso para pasar sus clases virtuales, como le dije, no licenciado en este caso, que estamos en la pandemia, o que no cuenten con agua potable, que es lo más necesario, yo creo, ¿no? Porque incluso para su alimentación. Ya, súper. Ya. A ver, para desarrollar con los demás compañeros, al momento de crear un cuestionario, normalmente siempre el camino debe ser, eh, siguiendo un poco los pasos, ya en este sentido, digamos, ¿no?
primero tenemos que conceptualizar claramente qué es pobreza, ¿ya? ¿Qué es pobreza? Una vez que identifiquemos y especifiquemos qué es pobreza, nos tenemos que ir a un indicador, a decir, bueno, dado que la pobreza es, no sé, una característica X, con ciertas, ahorita vamos a profundizar eso, ¿cómo medimos pobreza, no? ¿Cómo medimos pobreza? Hay una regla para decir esta persona es pobre o no es pobre, ¿no? O sea, ¿cómo medimos esto? Y después, al decir cómo medimos, obviamente van a haber variables involucradas, ¿no? Para hacer esta medición del indicador. Y después las preguntas, ¿no? Existe una mala práctica en algunos casos, ¿no? En algunos cientistas sociales, en algunos campos. Van a ver que para armar un cuestionario a veces inician al revés, ¿no? Inician planteando preguntas y con las preguntas que se plantean se busca medir alguna variable, ¿no? Ese camino no es que esté mal, digamos, pero es más complicado, más complejo para después entender un problema, ¿no? Entonces, si nosotros planteamos primero las preguntas, es más difícil después crear un indicador y definir si efectivamente esas preguntas nos llevan a medir pobreza. Entonces, el camino adecuado o el camino más recomendado siempre es ir justamente de definir, conceptualizar el tema, definir un indicador, definir las variables y ahí las preguntas, ¿no? En el caso de su compañera, están las preguntas planteadas, que muchas de esas preguntas están relacionadas a veces a medidas de pobreza, ¿no? Están relacionadas a medidas de pobreza, pero ahí, por ejemplo, la pregunta es, digamos, según las preguntas que plantea su compañera, digamos, ¿en qué momento nosotros podemos definir a una persona como persona pobre o no pobre, por ejemplo, ¿no? Esa podría ser una pregunta que salga en base a sus cuestionarios, ¿no? En base al cuestionario que una persona haga, ¿no? Ya, así que, a ver, para ir completando esta idea, no sé si alguien más tiene algún ejemplo, si han buscado algo más. En pobreza primero y después podemos pasar tal vez a empoderamiento. Ya, a ver, lo hagamos conmigo, si no. A ver, de manera muy general, ¿qué es la pobreza? ¿No? ¿Qué es la pobreza? ¿Quién se anima a dar alguna definición? O buscar rápidamente ahora y ver, ¿no? ¿Qué encuentra, ¿no? ¿Qué es la pobreza? ¿Qué entendemos por pobreza? Dice lo escaso de lo necesario para vivir. Ya, súper. Eh, en este punto, lo más recomendado siempre es apoyarse en la literatura, ¿no? Y apoyarse en la definición de algún autor importante, de alguna institución relevante, digamos, ¿no? Entonces, a ver, su compañera ha dado ese ejemplo. Hay otra compañera que escribe que es la falta de recursos necesarios. Lo que quisiera que ahora vayamos practicando para esta parte de la definición de pobreza, y tal vez podamos tener unos tres ejemplos, bueno, unas tres definiciones al menos. Lo que quisiera es que me pasen acá al Classroom, o me lo dicten, así, una conceptualización, una definición de pobreza, seguida de quién la define así, ¿no? ¿Quién es el autor que define así la pobreza? ¿No? Bueno, básicamente, ¿cuál es la fuente de esa definición? ¿Ya? Vamos a ver, unos 3 minutitos para esa actividad. Nos lo han sacado de Wikipedia, digamos, ¿no? Ahí, como es un tema académico, siempre es mejor buscar autores académicos, digamos, ¿no? Universidades, ¿no? Algún autor, ¿no? En alguna revista o algo, ¿no? Pero sí, igual van a encontrar mucho, pero lo importante es eso, o tal vez alguna institución, ¿no? La ONU define pobreza como, así, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el ejemplo de María José, la falta de recursos necesarios según quién, digamos, ¿no?
Ya, súper. A ver, voy a aprovechar que ya están poniendo en el chat esto. Ahí está, ¿no? La ONU ha definido a la pobreza como la condición caracterizada por una privación severa de necesidades humanas básicas, ¿no? De necesidades humanas básicas, incluyendo alimentos, agua potable, instalaciones sanitarias, salud, vivienda, educación e información. Ya, ahí hay una de la ONU. En el caso de Yoset, lo que faltaría es la fuente, ¿no? ¿Quién define la pobreza así, ¿no? La fuente. A ver, en su caso de la compañera Montserrat, ya, ahí hay una fuente. Interesante, de pobreza, ¿no? Dice, el sociólogo George Simmel sostiene que la pobreza en términos sociológicos, ¿no? En términos sociológicos, refiere no tanto a las personas con bajos ingresos, sino a aquellos que son dependientes. La persona pobre sociológicamente hablando es el individuo que recibe asistencia porque carece de medios de subsistencia. Ya, vamos a otro autor que por ahí tengan. Ya, este de Jimena Vargas, que tiene un autor. Eso, ¿no? Baratz y Grisby. Y hablan de la pobreza como una privación severa de bienestar físico y bienestar mental, estrechamente asociada con inadecuados recursos económicos y consumos. Andrea Ochoa tiene aquí otro autor, tal vez uno más aparte de este, con eso podemos... Gary Fields, 2001, define la pobreza como la incapacidad de un individuo, o una familia para disponer de los recursos suficientes para satisfacer sus necesidades básicas. Y a ver quién más. Ringen, Regmi. Ya, este igual está interesante. Ahora, acá en esta parte, ¿no? En esta parte vamos a discutir ahorita por alguno de estos puntos que están poniendo. Acá dice, Ringen sostiene que la pobreza es un nivel de consumo, es un nivel de consumo que está por debajo de lo que generalmente es considerado el mínimo decente. El Banco Mundial define a la pobreza como la incapacidad para alcanzar un nivel de vida mínimo. Ya, entonces, en esta primera parte, no es que no es que existan respuestas correctas, ¿no? No existen respuestas correctas, pero lo que sí existe es justamente un hábito necesario, que es al momento de encarar cualquier proceso de recolección de información, tenemos que estar muy seguros, ¿no? de entender el concepto que estamos nosotros queriendo medir. En el caso de la pobreza, ¿no? Cada una de estas definiciones son aproximaciones que autores han definido, ¿no? Autores han definido. En algunos casos van a ver que hay similitudes, ¿no? En este caso, por ejemplo, ¿no? Dos autores hablan de privación. Privación severa de necesidades. Privación severa de bienestar, ¿no? Otros están hablando, por ejemplo, de incapacidad, ¿no? Incapacidad para lograr un nivel básico de algo, ¿no? Un nivel básico de algo. Están hablando de subsistencia, ¿no? La ONU es un poco más amplia y dice, bueno, pobreza es una suma de muchas cosas, ¿no? Temas de necesidades básicas, alimentos, agua, ¿no? Entonces, en esta primera parte de la conceptualización es un poco entender justamente qué es pobreza que estamos justamente estudiando, ¿no? Ahora, para esta revisión hay varios caminos que uno puede hacer, ¿no?
Uno es lo que acabamos de hacer, que era mirar la definición de varios autores. Ahora, igual si se dan cuenta, por los años, ¿no? 1988, 2001, 65, esto habría que ver de cuándo es. Los mismos conceptos, ¿no? Los mismos conceptos van profundizándose, renovándose, actualizándose o replanteándose, ¿no? Entonces, a veces un estado del arte lo que establece es justamente una línea de tiempo en la evolución de algunos conceptos, ¿no? Entonces, por ejemplo, tal vez un autor ha planteado en el 65, ¿no? Toda esta conceptualización de pobreza. Otro autor a partir de este lo ha ido refinando y ha planteado un esquema un poco más ampliado hasta llegar a épocas poco más contemporáneas donde la pobreza se la define de una manera más amplia, digamos, ¿no? Puede haber también esta secuencia, ¿no? Y a veces es útil para los investigadores mostrar justamente esta evolución, ¿no? Estos cambios. Como ven, hay según el autor que uno elija, ¿no? No hay una sola definición de pobreza, ¿no? Puede ser una definición muy amplia, como esto, ¿no? O puede haber otro tipo de definiciones un poco más concretas, ¿no? Acá, por ejemplo, dice el Banco Mundial, la pobreza es la incapacidad para alcanzar un nivel de vida mínimo, ¿no? Es un poco más concreta, ¿no? Vamos a llamar pobres a las personas que no pueden alcanzar un nivel de vida mínimo. O Gary Field dice, vamos a definir pobres a las personas que tengan no tengan la capacidad para disponer de recursos suficientes para satisfacer sus necesidades básicas, ¿no? Esto de necesidades igual aparece, ¿no? Necesidades. Ya está, digamos, ¿no? El primer paso es esto, ¿no? Entender qué es pobreza, ¿no? Entender qué es pobreza. Y al parecer hay muchas definiciones, pero que muchas de estas tienen algo similar. El siguiente paso es un poquito más complicado, ¿no? El siguiente paso es un poquito más complicado, que es el indicador, ¿no? El indicador, ahora la pregunta es cómo se mide pobreza, ¿no? ¿Cómo, no? La pregunta ahora que les haría es ¿cómo se mide la pobreza? La respuesta muchas veces, antes de dar exactamente la medición, es, bueno, va a depender del autor, ¿no? Yo puedo medir pobreza según cómo el Banco Mundial la define, ¿no? Según la definición de pobreza del Banco Mundial, yo puedo plantear un indicador según esta definición. O tal vez, según la ONU, que la define de esta manera amplia, entonces yo puedo crear un indicador de pobreza según cómo la define la ONU. El indicador finalmente está asociado o está casado al marco conceptual que uno elija. El marco conceptual puede ser muy grande, como está en este caso, pero el indicador debería respaldarse en un marco conceptual que ustedes vean que es el que se ajusta a su problema, digamos, ¿no? Si yo quiero ver la pobreza como un tema más integral, capaz que la definición de la ONU me sirva muy bien, entonces buscaré una forma de medir la pobreza como la ONU la define. Si yo quiero algo mucho más tal vez concreto, la definición del Banco Mundial parece bastante concreta, entonces veré cómo mide pobreza el Banco Mundial, digamos, cómo finalmente operativiza esta definición en un indicador, ¿no? Cuando decimos indicador, yo necesito como una especie de fórmula matemática, ¿no? Finalmente una fórmula matemática que me diga, si tú calculas así la pobreza, tú puedes definir que esta persona es pobre o no en base a estos criterios, digamos, ¿no? Es como las notas de evaluación, digamos, ¿no? ¿Cuál es el indicador de aprobación o no aprobación de un estudiante, ¿no? Básicamente se basa en un indicador que va sumando las evaluaciones del estudiante, ¿no? Sumo todas las evaluaciones del estudiante. Si ese número que es la suma de las evaluaciones es mayor a 50, ese estudiante ha aprobado. Si es menor, ese estudiante ha reprobado, ¿no? Ahí hay un indicador de evaluación, por ejemplo, ¿no?
El indicador como tal es la suma de todos y hay un punto de corte que define si esta persona ha aprobado o no ha aprobado. En este caso es algo muy parecido. Necesitamos una regla, un criterio para decir, un indicador en este caso, para decir cuándo una persona es pobre o no es pobre, ¿no? Un indicador que nos diga justamente eso, ¿no? En el caso del empoderamiento pasará algo muy similar, ¿no? Tendremos que desarrollar el tema del empoderamiento en base a estas búsquedas y definir un indicador de empoderamiento, ¿no? Una fórmula para decir, esta persona está empoderada o no, ¿no? O está medianamente empoderada, ¿no? Parcialmente empoderada, muy empoderada, nada empoderada, ¿no? Podemos tener escalas, hay variación en los mismos indicadores, ¿no? Ya, entonces, a ver, antes de eso, ¿alguna consulta, pregunta? No. Ya, súper. Entonces, el segundo paso es muy, muy importante, pero no se puede construir sin el primero, ¿no? No voy a poder definir un indicador si yo no me baso en algún autor, ¿no? O en algún concepto. Hay aproximaciones que normalmente se llaman ad hoc, ¿no? Así, ad hoc, ¿no? Ad hoc, ¿no? Que es cuando uno mismo plantea un concepto de pobreza y plantea un indicador según sus percepciones, sus creencias, ¿no? No es lo más recomendado porque no está avalado, no está respaldado, ¿no? Mientras que si nosotros vamos por el camino, digamos, normal, digamos, que en este caso más recomendado es, bueno, pues respaldarse en algún autor y avanzar, ¿no? Cuando no hay mucho desarrollo sobre un tema, ahí lo ad hoc funciona muy bien, digamos, ¿no? No hay indicadores respecto la eficiencia de las clases virtuales, digamos, ¿no? Buscando, no hemos encontrado ningún autor que mida eso, ¿no? ¿Cómo se mide eficiencia en clases virtuales? Entonces ahí podemos nosotros aproximarnos y plantear algo, digamos. Pero si no hay eso, entonces es necesario nomás hacer este proceso para un poco ir aprendiendo y respaldar nuestro trabajo, ¿no? Porque este proceso respalda siempre nuestro trabajo finalmente, ¿no? Ya, entonces, nuevamente preguntas hacia ustedes, ¿no? Preguntas hacia ustedes. Podemos agarrar dos criterios, ¿no? O el criterio que ustedes vean conveniente, pero la idea es que ahora busquemos una forma de medir la pobreza según alguna de estas definiciones, ¿no? Según alguna de estas definiciones. Que es un poquito más complicado, ¿no? Pero la otra opción es buscar ahorita, digamos, como indicadores para medir pobreza, si quieren, ¿no? Indicadores para medir pobreza, encuentren algún criterio y ese indicador tiene que estar basado en algún concepto, ¿no? Y ahí podríamos cazar nuevamente la parte conceptual, ¿no? Pero lo que quisiera es que ustedes ahora me den eso, ¿no? Indicadores para medir pobreza. Lo ideal sería la persona que ha buscado esto de la ONU, bueno, pues que nos pueda dar un criterio para cómo medir pobreza con esa definición de la ONU. La persona que ha buscado el sociólogo George Simmel, que nos diga cómo se mide pobreza según esta definición. Y así, ¿no? Si no, la otra opción, ¿no? Es justamente, ¿no? Buscar cómo se mide pobreza, ver la definición y buscar esa definición a qué concepto de pobreza se refiere, ¿no? Ese sería el otro camino. Entonces, a ver, igual unos 5 minutitos y con esto terminaríamos esta parte. Bueno, termina la clase porque nos falta igual 12 minutos. Así que, a ver, vayan buscando y lo van poniendo igual al Classroom. Y si no, lo pueden poner en el enlace también, digamos, si hay una fórmula. Ahorita, nuestro principal objetivo es tener una fórmula para medir pobreza. Ese es nuestro principal objetivo. Un indicador es un indicador finalmente tiene una fórmula matemática por detrás que dibuja, ¿no? O que muestra justamente la forma en cómo se mide algo, ¿no?
Entonces, si quieren, pueden pegarlo o si quieren ponen un enlace acá en el Classroom y yo con eso voy jalando, digamos, ¿no? Para ir mirando esta parte. Sí, sí estoy grabando la clase. Estoy grabando la clase. Ya, a ver, tenemos 1, 2, 3 enlaces. Ya, vámonos tal vez a ver al primero de Yoset Cuaquira. Este es el enlace. ¿Cómo se mide la pobreza? No, es más un blog. Bueno, parece una institución. Lo importante de esto siempre es apuntar al indicador. Bueno, está bien, es una definición de la ONU, ¿no? Para medir pobreza. Y la ONU lo hace a través de un índice de pobreza creado en 1977. ¿Qué parámetros mide el índice de pobreza humano? ¿No? De pobreza humana. Y vámonos. Ya, aquí nos dice que hay diferentes formas. Lo que necesitamos es la fórmula, ¿no? Es más una conceptualización. Bueno, acá dice, ¿no? Hay 3 maneras principales de medir pobreza, ¿no? Es interesante. Dice, bueno, la pobreza, según Amartya Sen, que es uno de los investigadores que ha profundizado mucho los temas de bienestar, ¿no? Ahí dice, hay un método de la línea de pobreza, hay un método de necesidades básicas insatisfechas y hay un método integrado de medición de pobreza. Todavía no está la fórmula tan clara, ¿no? Pero sí nos está ayudando a profundizar el concepto de pobreza, ¿no? Eso está bien. Vámonos a lo que buscaba su compañera María José. Ahí está, ¿no? Nos habla del índice de pobreza multidimensional, ¿no?
de la Oficina de Naciones Unidas, ¿no? Del PNUD. Y nos da algunos enlaces para medir pobreza, más un video. Y todavía no necesariamente hay un indicador, pero podríamos entrar a alguno de estos enlaces, tal vez, a ver. No, este no. Estas son tablas, correcciones. Aquí hay una nota técnica para la medición de pobreza, ¿no? Por ejemplo, este es interesante porque este es un indicador de pobreza multidimensional, ¿no? Que un poco se ajustará seguramente a esto, ¿no? Al concepto de la ONU, donde dice que la pobreza incluye varias áreas, ¿no? En esta hay una nota técnica que dice, bueno, ¿cómo se mide pobreza? Según estas fuentes, aquí está la metodología para medir pobreza y aquí van a aparecer justamente los indicadores, ¿no? Los indicadores. Hay que repasar un poco esto para ir mirando qué dice. Bueno, acá nos dice la razón de pobreza, digamos, definida como H, la proporción de pobres que se definen como Q, que son la cantidad de personas pobres, sobre N, que es la cantidad de la población, ¿no? Así voy a medir pobreza. ¿Quiénes son Q? ¿No? ¿Cómo encuentro a las personas que son pobres? ¿No? Entonces, aquí está, por ejemplo, ¿no? En este indicador de pobreza dice, el MPI es justamente el indicador de pobreza multidimensional que se mide como la sumatoria de 1 a 10 de CI por HI. ¿Quién es CI? ¿Y quién es HI? ¿No? Entonces, tengo que ir buscando esos conceptos, ¿no? En todo esto, ¿no? Así que el mensaje detrás de esto es, no es, es un proceso muy delicado y además muy exhaustivo, ¿no? Y además tiene que ser muy claro este proceso de definir un indicador para medir algo, ¿no? No es algo tan abierto, digamos, ¿no? En este caso, el enfoque es multidimensional, muchas pobrezas, digamos, ¿no? Pobre educación, salud, ¿no? Aquí nos habla que además para medir esto hay una especie de pesos, estos pesos dependen de las características de varios otros indicadores, ¿no? Hay que medir nutrición, mortalidad infantil, años de escolaridad, electricidad, saneamiento, ¿no? Agua, vivienda. En base a eso se crea una media ponderada, se la suma y nosotros tenemos un indicador de pobreza, digamos, ¿no? Este es un enfoque, ¿no? Este es un enfoque para medir pobreza. Otro enfoque podemos ver acá de su compañera Natalie, que igual hay otro enlace de pobreza, perdón, de la Coneval, que igual nos dice, bueno, hay varias formas de entender pobreza y aquí hay algunos lineamientos y criterios para la identificación y la medición de pobreza, que igual es un documento. No, hay varias conceptualizaciones. Lo que nos interesa más por el momento es llegar a tener una fórmula para medir la pobreza, ¿no? Entonces tenemos que ir buscando esas definiciones, ¿no? A ver acá si hay algo en este lugar. Estos son más, parece más normativo, pero nos habla de criterios de la pobreza, por ejemplo, ¿no? La pobreza tiene conceptos de ingresos y conceptos de derechos sociales. Y seguramente en algún punto, ¿no? Debe estar el marco, la nota técnica, ¿no? Que es la que justamente nos da, ¿no? Esto, aquí digamos, ¿no? Nos empieza a hablar del ingreso corriente del hogar y según ese ingreso corriente seguramente se van tomando varios de estos otros criterios, ¿no? Ya, son mediciones un tanto complejas de pobreza. Podemos ver acá esto, ¿no? El indicador de Foster, Gray y Tolberger, que es uno de los más usados para eso, ¿no? Y con esto podemos terminar. Métodos de la línea de pobreza, ¿no? Es un método de la línea de pobreza para medir pobreza, ¿no? ¿Qué es lo que nos dice? Es igual acá, aquí está la fórmula, ¿no? Nos dice, esta es la fórmula para identificar una persona pobre según el método de Foster, Green y Thorberger, dice, ¿no? Habría que repasar algunas cosas, pero lo más importante dice, bueno, tenemos que tener un criterio para llamar a una persona pobre, ese va a ser Z, es la línea de pobreza. Y es el gasto o ingreso per cápita del hogar donde proviene el individuo.
N es el número total de personas y alfa es, Q es el número de personas y eso, digamos, ¿no? Entonces, esta es una fórmula un poquito más sencilla, pero nos permite medir pobreza, ¿no? Entonces, este paso, ¿no? Este paso de indicador, como ven, depende mucho del marco conceptual que uno utilice, ¿no? Hemos visto pobreza según Naciones Unidas, estamos viendo pobreza según el método de Foster, Gee y Torberger, que son 3 autores. Entonces va a depender mucho de eso, ¿no? Va a depender mucho de eso, ¿no? Así que para ir profundizando esta parte, ¿no? Acabo de ponerles una tarea en el Classroom, que es replicar un poco de esto, pero completarlo para empoderamiento, ¿no? Quiero que pongan empoderamiento, pongan unos 5 conceptos de empoderamiento según autores, y después en la parte de indicadores quiero que ustedes pongan las fórmulas, ¿no? Carguen las fórmulas de empoderamiento. Ya he encontrado esta formulita para medir empoderamiento. Y en estas fórmulas, normalmente, ¿qué es? Está la fórmula y están las variables. Estas son las variables. ¿Qué es Z? Es una variable, es la línea de pobreza. ¿Qué es Y? Es el gasto. ¿Qué es N? Es esto, ¿no? Estas son las variables. Esas variables son las que están en nuestro paso de acá, ¿no? Estas variables van a ser ahí, van a estar ahí. Las preguntas en el cuestionario van a ser, bueno, ¿de dónde obtengo la línea de pobreza? ¿Cómo yo construyo el gasto o el ingreso per cápita del hogar? ¿Será suficiente preguntar en el hogar cuánto gastó usted el mes pasado, ¿no? O si nos preguntarle cuánto ingreso usted tuvo el mes pasado, ¿no? Pueden ser preguntas, tal vez no muy recomendadas, pero la idea justamente es eso, ¿no? Como el número total de personas, ¿no? ¿De dónde obtengo esto? Entonces ya la parte del cuestionario es operativizar estas variables y convertirlas en preguntas para el cuestionario, ¿no? Ese es justamente. Y la tarea en el Classroom es eso, ¿no? Que desarrollen estos pasos hasta donde lleguen para empoderamiento, ¿no? Para mí ahorita es un proceso más de práctica, ¿no? Para ustedes. No, nuevamente no hay una respuesta correcta, pero sí hay un procedimiento que seguir, ¿no? Ok, ya son las 9:01, nos hemos pasado un minutito, así que terminamos acá con la clase y con lo del empoderamiento empezamos, completamos esto el día martes y vemos el tema del empoderamiento con ustedes. Ya, así que cualquier cosa me escriben igual al correo o al Classroom o al Telegram y estamos en contacto. Nos vemos, chao a todos, todas. Hasta luego, licenciado. Hasta luego, licenciado. Hasta luego, Lili. Hasta luego, licenciado. Hasta luego, Licen.